La partida que vamos a disfrutar hoy es bellísima y muy impresionante, pero les va a impactar todavía más si previamente les aviso de que además se jugó a ritmo rápido. Cada jugador disponía de solo 15 minutos para toda la partida, más 10 segundos de incremento automático tras cada jugada. Durante la pandemia se pusieron de moda los torneos rápidos de élite por internet y a medida que fue mejorando la situación, algunos de esos torneos se convirtieron en presenciales. Por ejemplo, este formaba parte del Grand Chess Tour, un circuito de élite. Se jugó en San Francisco, ya les he dicho que era 15 minutos solo para cada jugador, para toda la partida, y se trata de un combate de pesos pesados. Estamos hablando del año 2022 y tanto Duda, el polaco, Jan Duda con blancas, como Anish Giri, el neerlandés con negras, llevaban bastantes años ya en la élite mundial. Duda empieza con D4, Giri contesta con caballo F6, C4, E6, todavía no se define bien cuál es la defensa que va a emplear Giri, pero ahora ya sí, contra caballo F3 juega D5, es decir, estamos en alguna de las variantes del gambito de dama. Duda responde con caballo C3 y Giri ya ahora se define del todo jugando alfil B4, que es la defensa Ragozin. El polaco opta por simplificar, por aclarar el centro tomando en D5, C por D5, E por D5 y lleva su alfil a G5 exactamente igual que en la variante más ortodoxa del gambito de dama. Caballo BD7 y ahora torre C1, poniendo la torre en esta columna semiabierta, pero claro, si el alfil está en B4, tiene más sentido que las negras jueguen de forma muy distinta al esquema clásico en este tipo de posiciones. La partida siguió con H6, alfil H4, G5, alfil G3 y caballo E4, explotando la clavada del caballo en C3, tocando también el alfil de G3. Es verdad que las negras han debilitado un poco el flanco de rey, eso se verá después en la partida, pero tienen otras compensaciones a cambio. Contra caballo E4, Duda responde con dama B3, tocando el alfil de B4, alfil por C3 jaque, B por C3, ahora este peón de D5 ha quedado atacado. Hasta ahora, hasta este momento, 2022 en San Francisco, se habían jugado algunas partidas con C6, pero Giri prefirió jugar caballo B6, que a primera vista es mejor que C6 porque abre la salida del alfil y por otras consideraciones más complicadas con las que no les voy a marear. Pero claro, ahora hay que pensar bien con blancas, porque una vez defendido el peón de D5, la posición es más peligrosa de lo que parece para las blancas. Concretamente, las negras lo que amenazan es tan sencillo como H5, H4, y este alfil estaría muy comprometido, porque si alfil E5, F6, es decir, el alfil puede quedar cazado, y darle una ventana, una salida con H3 o H4, es bastante feo, porque entonces caballo por G3 hay que tomar con ese peón, aquí quedan casillas débiles, no parece muy recomendable para las blancas. Bien, entonces, ¿qué se puede hacer? Normalmente en partidas parecidas a esta, ya les he dicho que este caballo B6 es una novedad teórica, pero en esquemas parecidos, la maniobra típica aquí suele ser jugar caballo D2 ya, antes de que las negras jueguen H5 y H4, cambiar caballos, y aunque es verdad que las blancas pierden el enroque, caballo D2, caballo por, rey por, bueno, como las negras no han desarrollado muchas piezas y el centro blanco es muy sólido, el rey de momento estaría bien protegido en D2, este alfil sería poderoso en G3,
bueno, se trataría, digamos, de evitar esas variantes en las que el caballo toma en G3 de forma favorable para las negras. Pero Duda considera que eso no es suficiente. De hecho, tiene razón, porque después de todo eso que les acabo de decir, caballo de 2, cambiar caballos, etc., las blancas no estarían mal, pero las negras tampoco. Duda quiere más. Y entonces lo que decide es nada menos que sacrificar una pieza aquí en la apertura, y recuerden que es una partida rápida, sacrificar una pieza a largo plazo, incluso a muy largo plazo, diría yo, porque su jugada es E3, como si no pasara nada, y contra H5, como si no pasara nada, C4. Es decir, está regalando ese alfil de G3 de la manera que les he mencionado antes. Antes de ver lo que pasó en la partida, que fue que Giri se comió el alfil, podemos preguntarnos si tendría sentido tomar en C4 en lugar de seguir con H4. No lo tiene. Sería un mal negocio para las negras, porque tanto después de caballo por C4, alfil por C4, D por C4, como después de D por C4 inmediatamente, dejando el caballo en B6, la jugada que fastidia por completo a las negras es el jaque de la dama en B5. Ese jaque es sumamente molesto. ¿Por qué? Porque en muchas variantes, por ejemplo contra alfil D7, esa dama se va a E5, donde ataca dos piezas indefensas, la torre de H8 y el caballo de E4. Hay otras posiciones más complejas donde el rey se va a alguna parte, y al final acaba cayendo este peón. En fin, en cualquiera de las variantes las blancas logran clarísima ventaja si las negras toman en C4. Quédense ustedes con ese mensaje, y por eso Giri, que insisto, ha estado y sigue estando en la élite mundial casi desde que era un jugador juvenil, opta por H4, decide aceptar el regalo que su colega le está haciendo. Y contra alfil E5, F6, C por D5, F por E5, las negras ganan una pieza, pero este jaque es molesto. Alfil B5, jaque. Bien, aquí entra en juego un factor psicológico. Es probable, si ustedes lo analizan con sus amigos inhumanos, que lleguen a la conclusión de que las dos jugadas siguientes de Giri probablemente no sean las mejores desde el punto de vista científico. En cualquier caso, ya les adelanto que aunque el gran maestro neerlandés hubiera hecho las mejores defensas, el sacrificio de pieza del polaco estaría plenamente justificado. Es decir, las blancas consiguen compensación al menos suficiente por la pieza sacrificada en todas las variantes. Pero ¿cuál es el elemento psicológico, el factor psicológico que les mencionaba? Giri se siente un poco ofendido en su orgullo. Es decir, ¿pero cómo? Este hombre a mí me sacrifica una pieza a muy largo plazo en plena apertura. Claro, lo que te incita a hacer esa situación es a intentar ganar la partida aceptando el riesgo, ¿no? Pero es probable que aquí, en lugar de rey F8, que es lo que hizo Giri, fuese mejor jugar alfil D7, seguramente seguiría caballo por E5, probablemente por eso no le gustó a Giri jugar alfil D7, pero en fin, esa sería otra historia. Jugó rey F8. Y ahora sería interesante, si ustedes quieren entretenerse en mirar esta línea, en lugar de caballo por E5, que es lo que jugó Duda, y que es una buena jugada, también era muy interesante, ya que el alfil en B5 ha hecho su función, ha hecho lo que tenía que hacer, que era molestar al rey y evitar el enroque, podría retroceder inmediatamente a D3. Pero eso también lo dejamos entre paréntesis. En la partida siguió caballo por E5, que como ven está amenazando nada menos que este jaque al rey amenazando la torre de H8 a sí mismo. Bien, este es el segundo momento en el que
si hablamos de hacer la jugada científicamente mejor, Giri tendría que haber jugado dama por D5. Pero claro, es razonable, es muy comprensible que no le gustase, porque después de dama por D5, caballo G6 jaque, rey G7, caballo por H8, rey por H8, torre por C7, probablemente se cambiarían las damas. Giri, las negras, tendrían 2 piezas por torre y 2 peones. Habría una ventaja blanca clara, pero no muy grande. Es decir, Giri podría luchar por el empate con bastantes probabilidades en esa línea. Pero les recuerdo el factor psicológico. Giri dice, no, este tío a mí no me va a ganar regalándome una pieza en la apertura. Y por tanto, él rehúye eso, acepta el reto, el riesgo y juega rey G7. Porque resulta que la respuesta de duda contra rey G7 es tan tranquila como retroceder con el alfil a D3, tal como indicábamos antes, amenazando el caballo se retira a D6 y ahora más tranquilamente todavía se enroca. Bien, como he dicho, las blancas han sacrificado una pieza a muy largo plazo. Es verdad que tienen 2 peones por la pieza, pero eso no es lo más importante en esta posición. Este rey en G7 está bastante aireado, a medio largo plazo eso puede ser un problema serio. Y hay otro factor que quizás sea la clave para explicar todo, ¿no? En este momento las máquinas creo que recomiendan jugadas tan pasivas como alfil D7, torre C8, tal vez para eventualmente romper, no sé. Es normal que un ser humano, que un gran maestro humano no juegue de ese modo. Lo que hizo Giri fue G4, que tiene sentido, ¿no? Busca algún contrajuego contra el enroque blanco, habilita la casilla G5 para su dama eventualmente, y ahora es cuando voy a introducir ese factor añadido, adicional, que les he mencionado hace un minuto. Duda juega no F3, que tendría lógica, ¿no?, para intentar abrir más líneas sobre el rey, sino F4. Y aquí introduce tal vez el factor que Giri no valoró, no evaluó correctamente, que es la masa de peones blancos. Es verdad que si las negras ahora tomasen al paso en F3, se abren más líneas contra el rey negro, y eso no es nada lógico, porque entonces seguro que las blancas tendrían mucha compensación por puro ataque. Pero es que incluso con la posición, con el centro más o menos cerrado, las blancas siguen teniendo una amenaza tremenda, que consiste simplemente en avanzar esta masa de 4 peones que es aterradora. Y yo creo que ese es el factor que Giri no evaluó bien y por eso jugó ambiciosamente con las negras, y que en cambio Duda sí había evaluado bien desde que sacrificó la pieza a largo plazo. Bien, contra F4 Giri intentó digamos, configurar sus piezas de forma defensiva apropiadamente. Jugó primero torre F8 y contra F5 decidió que era una buena idea activar su dama. Bueno, antes de eso, antes de activar su dama, Giri jugó G3 y Duda decide dejar eso ahí. Podría jugar H3, pero considera que eso no es peligroso, que si este peón toma en H2 con jaque, el rey se irá a H1 y el peón negro será como un escudo para el rey blanco. Este es un truco táctico que a veces suele funcionar en ajedrez. Entonces, contra G3, Duda siguió movilizando su masa y jugó E4. Y en esta tesitura, Giri, me imagino que después de pensar un buen rato, dijo, bueno, yo aquí tengo que hacer algo activo, porque si me quedo pasivo, esa masa de peones va a seguir avanzando y me va a arrasar. Por tanto, creo que no es tan grave que la torre de C1 entre tomando el peón de C7 con jaque, si a cambio yo consigo activar mi dama.
y entonces juega dama G5, que por cierto, aparte de posibles complicaciones con H3 contra el rey, está amenazando este jaque N3 que es bastante molesto. De tal modo que después de pensarlo, supongo que muy poco, duda, primero toma en C7 con jaque y ahora contra rey G8 efectivamente ve que el jaque eventual de la dama negra en E3 puede ser muy molesto, así que decide evitarlo retirando el alfil a B1 y ahora la dama protege ese jaque, pero no protege esta otra incursión de la dama negra, dama D2. Ahora se amenaza tomar el peón con jaque, entre otras cosas, también puede haber trucos con H3 en algún momento, pero duda, realmente tenía un día muy inspirado el joven gran maestro polaco, porque decide regalar ese peón de D4, porque se da cuenta de que lo que esta posición está pidiendo a gritos para que el ataque blanco sea verdaderamente letal es que su dama cambie de flanco. Y dice, bueno, yo te regalo el peón de D4 y me voy con mi dama a F3, que plantea amenazas terroríficas para las negras. Ahora el cálculo es muy sencillo. No valdría dama por D4 jaque, rey H1, dama por el caballo de E5, porque sencillamente la dama blanca da un jaque en G4, a continuación da otro en la columna H, bien sea en H5, bien sea tomando el peón de H4 y luego da mate en H7. Por tanto, el caballo de E5 es incomestible. De modo que Giri, supongo que esta vez pensaría muchísimo, decide que ahora ya su posición es casi desesperada, pero ve un último recurso, que consiste en devolver la pieza que tiene de ventaja a cambio de activar todas las suyas. Juega alfil por F5 para devolver, como digo, la pieza, E por F5, ahora sí puede tomar con jaque en D4, rey H1, la diferencia es que ahora la dama está protegiendo, evitando el jaque de la dama blanca en G4, y ahora juega torre de A a C8, como digo, activando la otra torre. Bien, todo lo que les acabo de explicar desde el punto de vista de las negras tiene lógica, pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que ese rey negro huele a cadáver, bastante más que este, que está mucho mejor protegido. Ahora bien, ¿cómo se remata a ese rey? Pues de manera sumamente brillante, es lo que hace esta partida inmortal. Prepárense para catarata de belleza, torre G7 jaque, rey por G7, F6 jaque, obviamente tomar en F6 es absurdo porque dama por F6 jaque y enseguida ahí hay mate. Recuerden que hay un alfil en B1 listo para apoyar el mate en H7. Por tanto, después de F6 jaque, la única jugada razonable es rey H6. Tampoco vale rey G8, les voy a explicar eso también. Si rey G8, sencillamente alfil H7 jaque, rey por H7, dama H5 jaque y mate en pocas. Bien, por tanto la única es rey H6. Ahora caballo G4 jaque, única razonable, rey G5 y atención, porque ahora solo hay una jugada blanca que gana, todas las demás pierden. O sea, la idea de Giri con negras no estaba tan mal, su último recurso, porque solo hay una jugada que gana y esa jugada no es nada fácil. Consiste en sacrificar la dama. Dama F5 jaque, caballo por F5 es única, torre por F5 jaque y es única rey G6, y torre E5 jaque descubierto con el alfil de B1
y aquí Giri se rindió. ¿Por qué se rindió? Porque si rey F7 seguiría torre E7 jaque, única rey G8, caballo H6 jaque, rey H8 y torre H7 mate, porque está defendida por el alfil de B1. Bueno, permítanme que resalte el valor deportivo del perdedor de esta partida. Anish Giri no ha disputado todavía el trono mundial, el campeonato del mundo, en la final, quiero decir, porque en las posiciones clave tiende a ser poco valiente o demasiado precavido, pero hay un consenso internacional en considerarlo como uno de los rivales más difíciles de batir de la élite y uno de los que también tienen una comprensión más profunda del ajedrez. Por eso es particularmente valiosa, meritoria, esta victoria de Jan Duda, porque en el terreno en el que además a ritmo rápido ha superado nada menos que a Giri, ha sido en la comprensión profunda de la estrategia. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.